Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre diabetes, cómo ha venido evolucionando desde aquella concepción de enfermedad binaria hasta la diversidad de entidades nosológicas en las que hoy se considera la diabetes. Para iniciar, vamos a conversar un poco sobre una reseña histórica de cómo se ha venido modificando este concepto de enfermedad binaria con el advenimiento de los nuevos avances de la ciencia hasta la concepción actual de la diabetes. Pero específicamente vamos a tratar de analizar cuáles son los métodos diagnósticos, quizás aún en investigación, sobre la diabetes y los diferentes subtipos de diabetes. Para iniciar, vamos a hacer una breve revisión entonces de lo que fue propuesto por el doctor Lancelot en el año 1888, donde consideraba que la diabetes era una enfermedad binaria y que él observó que habían dos tipos de individuos. Los individuos a los que él llamó diabetes magre, que los consideraba como individuos delgados, jóvenes, desesperadamente enfermos y que en menos de un año fallecían, y otro subgrupo, la que él consideró diabetes grasa, a la que él hacía referencia como individuos que eran invariablemente ricos y que eran obesos. De allí en adelante, pues ocurrieron aproximadamente o transcurrieron aproximadamente unos 40 años hasta que el doctor Batting descubre la insulina y se modifican esos términos habituales a los que hacíamos referencia inicialmente a diabetes insulino requiriente y diabetes no insulino requiriente. Y desde allí empezamos a ver que había una variabilidad en estos individuos. Había unos individuos en los que eran insulino requirientes, pero tenían las características de ser individuos flacos, y otros individuos en los que también eran insulino requirientes, pero estos eran obesos. Desde allí, pues, se ha propuesto intentar clasificar a la diabetes de una manera muy estructural, pero que realmente es un conjunto de entidades nosológicas o de variantes de esta misma entidad nosológica que van a estar influidas pues, por factores ambientales, factores genéticos e incluso factores inmunológicos. Actualmente se plantea que la diabetes debería ser considerada, o el diagnóstico de diabetes debería considerarse como un diagnóstico de precisión. Y no solamente incluir estos dos subtipos clásicos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o la clasificación planteada por la ADA, donde sugiere que utilicemos, aparte de estos dos subgrupos clásicos, la diabetes gestacional y un grupo donde incluyen todos estos diversos tipos de diabetes a los que se denominan otros tipos específicos de diabetes. Intentando entonces reconocer cada subtipo, vamos a quizás especificar y aumentar el conocimiento real sobre estos subgrupos de diabetes que realmente pueden tener una prevalencia mayor en la población, pero nosotros no estamos haciendo un diagnóstico de precisión adecuadamente. De allí entonces se plantea la heterogeneidad en el diagnóstico de la diabetes en el adulto y la complejidad que esto lleva, porque no solamente se intenta individualizar a cada individuo, sino tratar de reconocer los factores fisiopatológicos en los que se involucra el diagnóstico de la diabetes. Básicamente, la concepción actual de la clasificación de diabetes se basa en las características demográficas y fisiopatológicas de cada grupo, pero se han asociado nuevos factores relacionados al diagnóstico de diabetes, donde resaltan pues, los factores inmunológicos, como la determinación de los antiislotes, los antiinsulina y los anti-GAP, los factores genéticos, que deben ser evaluados a través de escalas de riesgo genéticos, y los factores serológicos inducidos pues, por la medición del péptido C. Genéticamente es quizás considerada una variable interviniente no modificable, y realmente es así, es una variable que interviene en la aparición de diabetes, pero no es, no es dependiente. O sea, la expresión de un factor de riesgo genético no conlleva únicamente la aparición de diabetes, debe tener pues, factores externos como los inmunológicos, y los factores medioambientales para determinar la expresión o no de diabetes. Este estudio que les muestro trataba de demostrar las características genéticas para la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y una diabetes intermedia, la que se denomina diabetes LADA o diabetes latente autoinmune del adulto. Y básicamente podemos reconocer cómo los individuos con diabetes tipo 2 tienen una expresión similar
de los genes en la diabetes intermedia, la que también se ha denominado diabetes 1.5. Sin embargo, en la diabetes tipo 1, a pesar de lo que se pensaba inicialmente, en el que estaba reforzado un conjunto de genes que ya hemos conocido anteriormente, para la fisiopatología de la diabetes tipo 1, pues realmente han venido apareciendo un conjunto de polimorfismos nucleótidos simples, en lo que también interviene la fisiopatología de la diabetes tipo 1 y la expresión o no de inmunidad en este subgrupo, lo que conlleva a un abanico de posibilidades incluso dentro del diagnóstico de diabetes tipo 1. Genéticamente, el único valor que no ha sido, que no ha variado en expresión de los tres subtipos de diabetes es el antígeno leucocitario humano en su isoforma de QB1, que se mantiene constante tanto en LADA como diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, por lo que no es útil para la discriminación entre los subtipos de diabetes, pero sí para el diagnóstico genético de diabetes. Ahora, si abordamos un poco el aspecto serológico del diagnóstico en diabetes, el péptido C sin duda es la medida, quizás en mayor medida, que aporta en mayor medida un rendimiento diagnóstico en los pacientes con diabetes. La prevalencia en este estudio que le demuestro del péptido C fue de un 19% en aquellos que tenían menos de 15 años de duración en la enfermedad y con una duración mayor a 15 años, mientras que la prevalencia fue del 72% para aquellos que tenían un diagnóstico de diabetes después de los 35 años y menos de 15 años de exposición a la enfermedad, demostrando así una relación lineal entre el tiempo de exposición a la enfermedad y la edad de aparición de la diabetes y la secreción de insulina. Pero su interpretación dependerá de otros factores involucrados como los factores inmunológicos y genéticos para el diagnóstico de diabetes. En este mismo estudio se trataba de identificar la capacidad de heredabilidad del péptido C en función de una población heterogénea desde el punto de vista genético, y se estimó que esta heredabilidad estaba en un 0,26%, determinando que el péptido C es un biomarcador o es el único biomarcador invariable en función a la población de estudio para el diagnóstico de diabetes. Y además se estratificó que el 29% de la varianza del péptido C se explicó durante la edad de inicio, la duración y el género. Sin embargo, desde el punto de vista metodológico, quizás hubo un cierto sesgo de selección cuando se incluyeron mayores mujeres que hombres, y es por eso que ellos refieren que el péptido C tiene un mayor rendimiento diagnóstico en mujeres sobre los hombres, pero realmente estuvo subrepresentada la población masculina. Igualmente, hay una relación lineal entre el péptido C y la expresión de genes específicamente para diabetes tipo 1, en vista de que en la realización de este estudio, donde se demostraba la correlación lineal entre el péptido C y la genética para diabetes tipo 1 y tipo 2, se pudo determinar que el gen INS y el gen del antígeno leucocitario humano están altamente correlacionados con los genes que expresan o que se encargan de la síntesis y secreción del péptido C, por lo que los niveles de péptido C se asociaron positivamente con edad de inicio y una puntuación genotípica más alta para diabetes tipo 2 e inversamente con el género femenino, la duración y la puntuación genotípica para diabetes tipo 1, lo que quiere decir que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una mayor secreción de péptido C y los pacientes con diabetes tipo 1 tienen una menor secreción de péptido C, por lo que podemos tomar como puntos de corte para los individuos con diabetes tipo 1, péptido C bajo, y para los pacientes con diabetes tipo 2, péptido C elevado. Realmente la verdadera discusión actual con el péptido C se centra en el péptido C normal o alto y los diferentes subtipos de diabetes tipo 2. Dentro del punto de vista inmunológico, los anti-GAP son los únicos que han sido correlacionados no solo a diabetes tipo 1, sino también a diabetes LADA y a otros subtipos de diabetes, e incluso para algunos subtipos de diabetes MODY, como la diabetes MODY tipo 8 y tipo 10, podrían llegar a expresar anticuerpos antiinsulina y anticuerpos anti-islotes. En este estudio, pues, trataban de determinar si la determinación de los anti-GAP podría ser un biomarcador correlacional o una variable independiente para el diagnóstico de la diabetes intermedia o diabetes LADA, donde se pudo concluir, incluyendo así a 7 estudios en este meta-análisis que cumplieron los criterios de inclusión, se pudieron demostrar que los anti-GAP es un biomarcador correlacional para el diagnóstico de diabetes LADA. Y esto quiere decir, ¿no?,
que los hallazgos de esta revisión sugieren que la autoinmunidad de la diabetes, como lo refleja la positividad de los anticuerpos anti-GAT, predice la diabetes mellitus en los adultos y además ayuda a discriminar entre los diferentes tipos de diabetes en el adulto e incluso logra estratificar a los sujetos de más alto riesgo, lo que se correspondería con un biomarcador correlacional. Sin embargo, recientemente, en marzo de este año, se publicó el primer estudio genético donde se asociaba la expresión del anti-GAT en los subtipos de diabetes. En los individuos que tenían un score elevado para diabetes tipo 1 se expresó en mayor medida el anti-GAT, por lo que se termina concluyendo que solo se debería considerar como una variable independiente, o sea que podemos considerar el anti-GAT para diagnóstico de diabetes en aquellos que tengan una escala de riesgo genético para diabetes tipo 1 mayor o igual a 0.62. Habiendo entonces reconocido estos tres variables de diagnósticos en los diferentes fenotipos de diabetes, los anti-GAP y el resto de los biomarcadores para el diagnóstico inmunológico en diabetes tienen un comportamiento temporal bastante establecido y que gracias a este último estudio deberíamos reinterpretar según la población genéticamente estudiada. Los anticuerpos antiinsulina pueden tener un inicio de aparición en plasma entre el mes 0 y el mes 1 tras el diagnóstico de diabetes o tras el inicio de la fisiopatología de la diabetes. Se pueden mantener incluso durante 10 años en niveles constantes y posteriormente caen hasta volverse negativos cercanos de los 14 a los 15 años posterior al inicio de la enfermedad. Los antiislotes a su vez también pueden iniciar en el mismo periodo, pero tienen un periodo estable muy corto de 2 a 3 años y posteriormente inician un descenso paulatino que puede llegar hasta los 20 años, hasta su desaparición. Y posteriormente los anti-GAT pueden iniciar igual que los otros anticuerpos, pero se mantienen relativamente estables hasta los 35 años, por lo que es el biomarcador que se podría utilizar para el diagnóstico de diabetes en el adulto, de diabetes con un componente autoinmune. Sin embargo, este incluyó nuevos métodos, un nuevo método de anti-GAT, específicamente anti-GAT 65, donde donde se pudo reconocer la presencia de este anticuerpo e incluso después de los 50 años en aquellos individuos que tenían un riesgo genético elevado para diabetes tipo 1 mayor a 0.62. Desde este punto de vista, entonces podemos considerar al anti-GAT como un biomarcador correlacional para aquellos que tengan un alto score de riesgo genético para diabetes tipo 2 con antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en presencia de sobrepeso y obesidad, y como una variable independiente para el diagnóstico en aquellos que tengan una escala de riesgo elevada para diabetes tipo 1, sin antecedentes familiares de diabetes tipo 2 y en pacientes normopesos. Habiendo entonces hecho una revisión, quizás lo más actualizado que pude lograr para ustedes sobre el análisis de los biomarcadores estándares para el diagnóstico de los diferentes subtipos de diabetes, podemos reconocer la heterogeneidad diagnóstica en la que deberíamos considerar ahora a la diabetes, no solo una enfermedad binaria, sino también una enfermedad diversa, en la que debemos aplicar el principio de medicina de precisión para tratar de determinar los diferentes subtipos. Habiendo entonces hecho un análisis concreto de todos los métodos diagnósticos, posteriormente vamos a ir tocando cada subtipo de la diabetes en posteriores videos para hacer el diagnóstico concreto, paseándonos de la diabetes de inicio en adultez, de inicio en la madurez de la adolescencia, la diabetes tipo 1, la diabetes autoinmune latente del adulto, diabetes tipo 2, la diabetes exocrina y la diabetes secundaria. Espero entonces que esta información les vaya a ser de mucha utilidad. Los invito a que me acompañen en mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como @doctorinternista e igualmente en el canal en YouTube como Doctor Internista. Muchas gracias.